¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos. Les presento en esta ocasión una videocámara JVC en formato mini DV, la cual está pues en buenas condiciones y hay que destacar o hacer la advertencia de que buscando por internet me encontré que esta videocámara, o mejor dicho este modelo de videocámara, aquí lo vamos a ver el modelo, vamos a ver, ahí está, este es el modelo. En la marca JVC este modelo de videocámara presenta un error, bueno, un par de errores. Uno de ellos es el 04, que es el que en ocasiones se llega a aparecer en la pantalla de esta videocámara indicando como modo seguro activado. ¿Ok? ¿Qué quiere decir el modo seguro? Significa de que la videocámara no permite filmar ni tampoco reproducir cassettes. ¿Ok? Entonces hay un procedimiento para resetearla, el cual pues buscando por internet encontré en un post que alguien lo había hecho y que la videocámara pues había quedado muy bien. Sin embargo, hay algunos cassettes en los cuales lo ejecuta el error y en algunos otros no pasa nada. ¿Ok? Entonces la videocámara en sí físicamente pues sí está muy bien, sí logra filmar y reproducir muy bien. Solamente son pues el detalle del error de fábrica. Y también en este caso con este equipo el visor no nos está funcionando, no se puede visualizar. Ahí si se pueden dar cuenta, la pantalla ya está activada, ahí está activada, estamos en el modo reproducción. Al cerrarla no se logra ver nada en el visor. Ok, entonces aparte le hace falta también el hule que rodea el visor, no está funcionando el visor. Entonces vamos a hacer la prueba ahorita de reproducción. Tenemos aquí estos cassettes, con los cuales vamos a hacer las pruebas. Tiene material grabado de tiempos distintos, se van a ir dando cuenta sobre la marcha. Y aquí tenemos otros 3 cassettes, los cuales no nos pueden indicar la fecha. ¿Ok? Y es posible que de repente lance un código de error. ¿Ok? Entonces, primero vamos a empezar con los cassettes que sí los logró leer sin ningún problema y de los cuales nos logra dar la información de fecha y hora en que fueron grabados. ¿Ok? Vamos a cerrar aquí. Vamos a ver acá. Si se pueden dar cuenta, ahí está, octubre 1 de 2009. Ya detectó. Entonces vamos a darle a reproducir. Ahí está. Vamos a subir y bajar el volumen. Que vaya que es una grabación ya vieja. No venimos atrás. Vamos a pararlo. Ok. Vamos a ir ahora con otro cassette. Ok. Vamos a sacar este. Se trataba de un Sony. Ahí está. Ok. Ahora vamos a ir con un Panasonic. Ok. Supuestamente este cassette sí también detecta la fecha y hora. Ahí está. Junio 13 del 2011. Ok. Vamos a ver qué tal. Ok. Okay. Vamos a usar otro cassette. Está. Ya con este van 2 cintas, quedan otras 2 por probar, de los que sí logran dar fecha. Ahí está otro de Sony. Okay. Ahí está, 5 de agosto de 2005. Vamos a darle play.
No hemos cargado la batería full. Vamos a sacar ese videocassette. Y por último vamos a ir con uno de la marca TDK. En uno de ellos habíamos grabado material con esta videocámara. No va a ser este porque es de julio 30 del 2011. Okay. Ok, vamos a sacar esto. Ok, ahí está. Era un TDK. Y ahora vamos con los 3 cassettes que supuestamente no nos da fecha. Ok. Ahí está, no da fecha. Vamos a darle play. Ok, ahí está. Ok, sí. Vamos a ir con otro. Okay. Este sí nos dio fecha, ahí está. Septiembre 10 del 2006. Play. Vamos a regresar un poco. Esta grabación la hicimos con esta videocámara precisamente. Videocámara JVC en formato mini DV. Estamos haciendo una grabación de prueba en este momento. Ok, videocámara JVC, grabación de prueba. Ok, y vamos a finalizar a partir de ahora. Ok, ahí está. De hecho, si se dan cuenta, ahí está la fecha, 30 de octubre del 2018, que es cuando lo llevamos a cabo. Ok. Ok, y este, ya el último de Sony. Ok, vamos a dar play. Esa fue con otra videocámara. Vamos a llevarla un poquito más arriba. A ver. Vamos a hacer esto. Ok. Listo. Estamos haciendo rápido porque se me está descargando el teléfono. Ahí está. Entonces, como se pudieron dar cuenta, ok. 3 cassettes ahí. Y otros 4 cassettes más. Para hacer 7 cassettes, los cuales sí pudo leer bien. Okay. Hay un momento en el cual la videocámara de repente puede presentar un error. Entonces el error es el 04, el cual significa que entra en una modalidad de modo seguro, el cual significa que va a desactivar las funciones de filmación y reproducción de cassettes. ¿Okay? Para eso el procedimiento es muy fácil. A ver si me alcanza aquí la batería. A ver, espero que sí. Bueno, cuando se llega a presentar ese código de error, lo que vamos a hacer es presionar el botón de play, dejarlo presionado, irnos para acá
Vamos a ver, la antorcha. Sí. Ok, el botón allá lo tenemos presionado de play. Y acá atrás le vamos a seleccionar play también. Ok, está, ya prendió ya. Suelto. Volvemos a apagar. Ok. Vamos a dejar presionado el de rec. Y al mismo tiempo vamos a girar la perilla sin soltar el de rec en modo filmar. Un poquito difícil a una sola mano. Ok. Debe de aparecer una leyenda o demostración de lo que es el JVC. Ok, no me salió bien ahorita, vamos a hacerlo otra vez rapidito. Está en play, está sin soltar, lo suelto, lo apago otra vez. Ok, le dejo presionado el rec, lo muevo, ahí está apuntando. Ok, está. Es un reset, este es un procedimiento reset que se hace. Entonces, ya al hacer ese procedimiento, si en dado caso que les aparezca el código, lo evita, ok, con ese código lo evita, lo vuelve a dejar otra vez bien. Asimismo, en ocasiones habrá que suceda que les aparezca que la videocámara necesita limpieza en el cabezal. Entonces eso también es normal en este tipo de videocámaras por JVC, ok, o sea, tiene sus respectivas fallas y pues ahora sí que tenemos que hacer algunos procedimientos para sortear esos errores. Ahí está otra vez, sí había agarrado bien el código. Ok, ahí está. Okay. Vamos a sacarlo. Ok, este es uno de los que sí había agarrado a la fecha. Y a ver, el último, porque creo que ya en cualquier rato se me apaga el teléfono. Ok, y vamos a ver qué tal estos. Nada, vamos a darle play. Ok, fue una grabación que estaba muy oscuro. Esta otra vez es el que les había mostrado de la videocámara. Haciendo una grabación de prueba en este momento. Ok, videocámara JVC, grabación de prueba. Ok, y vamos a finalizar a partir de ahora. Ok, ahí está. Bien, pues entonces, siendo así, ya pudimos visualizar todos los videocassettes que tenemos aquí. Afortunadamente el código 04 no se presentó. Ahí están los cassettes, todos estos cassettes se pudieron visualizar, ok. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención, estamos a la orden. Saludos.